Hola a todos, mi nombre es Lady Gamboa y en este video vamos a hablar sobre los principios básicos de los seguros, específicamente el principio número 25 referente a la cooperación y coordinación de supervisión. Este principio nos dice que los supervisores de las entidades legales de seguros dentro de un grupo de seguros que realizan actividades de carácter transfronterizo deben coordinar y cooperar en la supervisión del grupo de seguros en su conjunto. Inclusive los supervisores de entidades legales de seguros que no forman parte del mismo grupo también necesitarían cooperar y coordinarse con las demás cuando entre las aseguradoras estén conectadas por medio de tratados de reaseguro o cuando las dificultades en una aseguradora puedan llegar a afectar el mercado de manera más general. Ahora bien, algunas de las prácticas de supervisión que facilitan la cooperación y la coordinación transfronteriza son la identificación de un supervisor de la totalidad del grupo, que en adelante lo vamos a llamar Group Wide Supervisor, un supervisor también por cada grupo y el uso de arreglos de coordinación. Entonces se tendría un Group Wide Supervisor que inspecciona y vigila al grupo de seguros en su conjunto y que debe facilitar y liderar la cooperación y la coordinación entre los otros supervisores que estén involucrados en las decisiones de supervisión importantes, pues para el grupo de seguros como tal. Entonces el Group Wide Supervisor es responsable de que se realice una supervisión eficaz y eficiente de todo el grupo y los demás supervisores involucrados también. Y estos deben brindar al supervisor de todo el grupo la información sobre las entidades legales que supervisan. Es importante resaltar que los supervisores de los grupos en particular tienen que realizar una evaluación sobre la aceptabilidad del régimen de la contraparte que refleje el nivel u objetivo de reconocimiento de la supervisión, pues si realmente quieren determinar si pueden reconocer y confiar a otro el régimen de supervisión. Cuando se termine esa evaluación, la decisión se tiene que comunicar al sujeto de la evaluación. Bueno, ¿y qué pasa si el reconocimiento no es posible? Pues en ese caso los supervisores discuten cómo pueden lograr el reconocimiento a futuro y podría incluso establecerse un proceso de reevaluación. Este reconocimiento de supervisores y la determinación de sus funciones y responsabilidades se pueden establecer por medio de las declaraciones unilaterales o por medio de acuerdos bilaterales o por medio de acuerdo multilateral. También es importante resaltar el numeral primero de este principio 25. Nos dice que el supervisor discute de acuerdo con los supervisores involucrados para mirar cuál de ellos es el Group Wide Supervisor para los grupos de seguros transfronterizos que operan en su jurisdicción. Y si son varios los que cumplen con las condiciones para ser considerados como tal, pues se tiene que considerar la ubicación de la oficina central del grupo de seguros o también la ubicación en donde se llevan a cabo las principales actividades comerciales, donde se toman las principales decisiones comerciales, donde los principales riesgos están asegurados o donde se encuentra el mayor total del balance general. Bueno, ahora hablaré un poco respecto al Grupo Wide Supervisor y a los supervisores en general. El Grupo Wide Supervisor comprende la estructura y las operaciones del grupo de seguros y dirige la supervisión de todo el grupo, teniendo en cuenta las evaluaciones realizadas por los demás supervisores involucrados. Este supervisor es el responsable de coordinar las aportaciones de los supervisores de entidades legales de seguros para llevar a cabo la supervisión de todo el grupo como complemento de la supervisión de las entidades legales de seguros existentes. Él está encargado del liderazgo, de la planificación, de la coordinación de las actividades de supervisión de todo el grupo. Él debe tomar la iniciativa para poder coordinar las funciones y las responsabilidades de los demás supervisores involucrados y facilitar la comunicación entre ellos. Por otro lado, los supervisores son aquellos que comprenden la estructura y las operaciones del grupo en lo que respecta a las entidades legales de seguros en su jurisdicción y la forma en que las operaciones de las personas jurídicas aseguradoras del grupo en su jurisdicción pueden llegar a afectar al resto del grupo. Dentro de sus responsabilidades está participar activamente en el proceso de supervisión del grupo. Tienen que informarle al supervisor respecto a lo que suceda en el grupo y, si es necesario, a los demás supervisores involucrados de los hallazgos de aquellos materiales que puedan llegar a afectar a su entidad de seguros y que también podría llegar a afectar a las entidades de otras jurisdicciones. Ahora bien, el Group Wide Supervisor se comunica con otros supervisores involucrados para establecer acuerdos de coordinación. Estos son mecanismos para fomentar la cooperación y la coordinación entre los supervisores involucrados con respecto a la supervisión de los grupos de seguros, así como para promover el entendimiento común, la comunicación y el intercambio de información. El Group Wide Supervisor también establece las disposiciones de coordinación en un acuerdo prescrito y también las pone en práctica. Esto debe incluir flujos de información entre los supervisores involucrados, también la realización de una evaluación integral del grupo, también se tiene que incluir los objetivos y el proceso utilizado para esta evaluación y la cooperación de supervisión durante la crisis, entre otros.
Es importante también resaltar que el supervisor acuerda con los demás supervisores involucrados sobre si se establece o no un colegio de supervisores para los grupos de seguros transfronterizos que operan en su jurisdicción. También pues debaten sobre cuál sería su estructura y cómo debería operar el mismo en el caso en el cual se llevaría a cabo. Generalmente los colegios de supervisores están compuestos por representantes de cada uno de los supervisores encargados pues de la supervisión diaria de las entidades legales de seguros. El propósito de un acuerdo de coordinación del colegio de supervisores es establecer un marco para el funcionamiento de un colegio de supervisores. El Group Wide Supervisor, en cooperación y coordinación con los demás supervisores involucrados, debe establecer las funciones del colegio de supervisores y asignar esas funciones entre los supervisores involucrados para evitar la duplicación innecesaria de tareas de supervisión y pues también garantizar que no hayan brechas. Bien, ahora hablemos de que el Group Wide Supervisor tiene que establecer un colegio de supervisores para la International Active Insurance Group, que es lo que ahí vemos como IAIG, la cual se tiene que reunir por lo menos una vez al año. En esta reunión se tienen que discutir ciertas temáticas como el marco de gobierno corporativo para todo el grupo, la gestión de riesgos empresariales, los principales riesgos y transacciones, la situación financiera, la adecuación del capital regulatorio y el cumplimiento de los requisitos de supervisión. Los miembros del Colegio de Supervisores de la IAIG se tienen que comunicar entre sí e intercambiar información de forma continua. El Colegio de Supervisores también va a debatir el resumen de las ICS, que es lo que conocemos como Insurance Capital Standard de referencia, y de cualquier informe adicional. Esto con el propósito de ayudar a perfeccionar este Insurance Capital Standards. Ahora bien, con respecto a la cooperación de supervisión en la planificación, pues para la gestión de crisis, hay que resaltar que el Group Wide Supervisor, junto con los demás supervisores involucrados, tiene que coordinar la planificación de la gestión de crisis. Y esta planificación tiene como objetivo pues proteger a los asegurados y contribuir a la estabilidad financiera nacional o internacional para evitar un impacto desfavorable en la economía. Se debe procurar por minimizar las interrupciones en el funcionamiento del sector de seguros en todas las jurisdicciones y lograr una respuesta de supervisión ordenada. También pues se tiene que asegurar una comunicación temprana entre los supervisores involucrados y las autoridades relevantes para maximizar el tiempo de coordinación y de cooperación. También se tiene que garantizar que estos preparativos y la gestión de una crisis transfronteriza, incluidas las medidas políticas, las decisiones de respuesta a crisis y los asuntos de comunicación externa, tienen que ser coordinados, oportunos y coherentes. Un colegio de supervisores tiene que planificar anticipadamente el proceso de cooperación y coordinación durante las situaciones de crisis, pues para poder tener canales y procedimientos de información y cooperación bien establecidos en caso de que esa crisis efectivamente ocurra. Ahora bien, con respecto al International Active Insurance Group, el Group Wide Supervisor tiene que establecer un grupo de gestión de crisis pues para este grupo, con el objetivo de mejorar la preparación y facilitar la recuperación y la resolución del mismo grupo. El Group Wide Supervisor también ha de establecer un acuerdo de coordinación por escrito entre los miembros de la Crisis Management Group, que es lo que vemos ahí como CMG, y de la IAIG, en el que al menos se establezcan los roles y las responsabilidades de los miembros del CMG, de la IAIG, y el proceso de coordinación y cooperación, incluyendo el intercambio de información. Por último, con respecto a la cooperación y la coordinación durante una crisis, el supervisor tiene que informar a los demás supervisores involucrados sobre la respectiva crisis, y entre ellos tienen que cooperar para analizar y evaluar la situación de crisis y las implicaciones. También tienen que identificar las soluciones coordinadas, oportunas y efectivas. Esta cooperación debe tener en cuenta pues, el impacto de la crisis en los asegurados.